Por favor, acompáñame al libro de Génesis. Vamos a ir a este libro hermoso que hace aproximadamente 5 años, creo que tuvimos una serie pasadito de los 5 años. Así que si por alguna razón te perdiste esta serie, o incluso muchos de nosotros, ¿verdad?, no tenemos tan buena memoria o retención, me incluyo. Ve por favor a Génesis 11, capítulo 1, versos 9. Vamos a leer estos 9 versículos y recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Génesis 11, versículos 1 al 9. Estoy seguro que conoces este pasaje, es muy famoso, la Torre de Babel. Déjame darte un poco de contexto hasta lo que está en los versos anteriores. Vemos la creación del Señor. Capítulo 1, Adán y Eva son puestos en el huerto. Ellos pecan en contra del Señor. El Señor les expulsa del huerto y nos dice que el pecado no disminuye. De hecho, el pecado que sucedió en el huerto fue creciendo. Una vez que ellos salieron, nos cuenta Génesis la historia de Caín y ¿quién? Y Abel, ¿verdad? Y Caín mata a su hermano por celos, porque el Señor ve con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín. Y después esto sigue aumentando. Vemos que llegamos por ahí del capítulo 8 en adelante. Vemos que el Señor declara que la maldad ha ido en aumento y que el pensamiento continuo del hombre es solo de hacer el mal. Y por eso el Señor envía el primer juicio que encontramos en Génesis, además de la expulsión del huerto del Edén, un juicio para toda la humanidad, y es el diluvio. Dios en su misericordia elige a Noé, a su familia, para salvarles. Él hace una arca. Él y su familia y los animales suben a esa arca, son guardados por el Señor después del diluvio, y de ahí el Señor hace un nuevo pacto con Noé y promete que jamás destruiría a la tierra o al mundo, a los hombres, por agua. Así que Dios, hay un nuevo pacto, hay una familia que Dios está usando para dar inicio o seguir su plan de redención. Y los versos siguientes nos hablan de la descendencia de este hombre. Así que nosotros vemos que hay una gran descendencia, empiezan a poblar lugares, y es ahí donde llegamos al capítulo 11, donde parte de esta descendencia se establece en esta llanura, y entonces acontece la historia que estaremos leyendo hoy en Génesis capítulo 11. Déjame orar para poder, después de eso, ir a nuestra lectura. Señor, te damos gracias porque encontramos en tu palabra todo lo que necesitamos, Señor. Cuán provechoso es estar delante de ti. Cuán provechoso es venir, como decía el salmista, a tus atrios con corazones agradecidos, pero sabiendo que delante de ti y en ti encontraremos todo lo que necesitamos. Permite que hoy, Señor, al escuchar tu palabra, nuestro corazón pueda ser moldeado, nuestra mente pueda ser moldeada. Y, Señor, aquellos deseos, aquellos anhelos que puedan estar contrarios a ti y a tu palabra, puedan ser desarraigados de nuestro corazón. De manera, Señor, que podamos ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, que puedan vivir para ti y para tu gloria. Te lo rogamos en tu precioso nombre. Amén. Déjame hacer un test de qué tan buenos son para las canciones. A ver, levanten la mano aquellos que les gusta escuchar canciones. Ok, la mayoría. Y yo estoy seguro que cuando estaban sin Cristo también. Así que déjame recitarte la letra de una canción, a ver si la conoces. La letra es la siguiente: con dinero y sin dinero, yo hago siempre
Ah, qué espirituales son. Sí se la saben. Que se me hace que todavía la escuchan, ¿verdad? Pero es una canción muy famosa, hermanos. Es la realidad que aún si no eres cristiano la has escuchado porque algún vecino la puso o porque antes de Cristo tú la escuchabas. Pero la canción continúa diciendo, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero ¿qué? Sigo siendo el rey. Y hermanos, aunque pareciera una canción sin peligro, la realidad es que detrás de la letra de esta canción se esconde el deseo más profundo del hombre de ser su propio rey, de vivir para sí mismo, para sus planes, para sus deseos. Y eso es lo que nos trata de contar Génesis 11. Hombres que deseaban vivir para ellos, para sus deseos, sus planes, sus anhelos. Pero hermanos, cualquier hombre sobre la faz de la tierra que desee vivir para sí mismo y sus deseos, sus planes, jamás prevalecerá. No así aquellos que viven para el Señor, para Cristo, como lo vamos a ver a lo largo de este mensaje. Así que yo quiero que me acompañes ahora sí a Génesis capítulo 11, versos 1 al 9, y vamos a leer. Está en pantalla, síguelo desde tu Biblia o desde las pantallas. Dice la palabra del Señor: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. La idea central de nuestro pasaje, y espero que puedas recordarla y llevarla contigo, es que nosotros fuimos creados y salvados para vivir para Dios. Fuimos creados y salvados para vivir para Dios. Nosotros fuimos creados y salvados para vivir para nuestro Dios. Y quiero que veamos nuestro pasaje en dos secciones. Primero consideraremos el plan de los hombres, el plan que nos presenta este pasaje y que los hombres estaban llevando a cabo. Y en segundo lugar vamos a ver el plan de Dios que vemos en este pasaje. Y obviamente veremos cuál plan prevalece por encima del otro. Así que consideremos en primer lugar, iglesia, el plan de los hombres. En los primeros versículos de nuestro pasaje, el autor nos comienza a dar algunos detalles de ciertos hombres que habían salido y habían viajado y habían hallado una llanura y se establecieron. Al inicio no nos dice quiénes son, pero cuando nosotros vamos al capítulo anterior, comprendemos que estos hombres eran descendencia de Can. A su vez, Can tuvo hijos, un hijo llamado Cus. Y Cus tuvo a uno más que se llamó Nimrod. Este Nimrod es quien estableció este mini reino o esta ciudad llamada Babel que nos narra Génesis capítulo 11. La pregunta es si es claro que estos hombres son descendencia de este hombre llamado Nimrod,
¿por qué el autor no lo menciona? Muy probablemente, hermanos, es porque lo que nosotros estamos a punto de ver acerca de estos hombres no solo es de aquellos hombres. De hecho, es la condición de todo hombre caído que está sin Dios. Estos son los deseos de los hombres que caminan sin el Señor, aquellos que desean vivir para sí mismos. Una vez que estos hombres llegan a esta llanura, se establecen en Sinar y echaron a andar un plan que consistía básicamente en dos cosas. El plan consistía, número uno, en hacer una gran ciudad y en segundo lugar, en hacer una gran torre que llegara hasta el cielo. La pregunta que deberíamos hacernos es si estos planes que estos hombres tenían eran malos. ¿Es malo edificar una ciudad y una torre? La respuesta es, no necesariamente es malo hacerlo. Todos aquí hemos edificado alguna casa, al menos no con nuestras manos, pero quizás tú construiste o estuviste supervisando la construcción de tu hogar. Y no necesariamente es malo construir o edificar algo. Más bien, hermanos, lo que realmente es malo es el objetivo, la motivación detrás de los planes que tienen estos hombres de Génesis 11, los cuales por lo menos nos dice el pasaje que eran dos motivaciones, y es muy claro el pasaje. El primer motivo o aquello que les impulsaba a edificar esta ciudad y esta gran torre era hacerse un nombre famoso. Verso 3, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega a los cielos. ¿Y qué? Y hagámonos un nombre famoso. Ese era el primer motivo. Querían tener un nombre famoso. Hermanos, la característica principal de esta torre era que tenía que ser tan grande que llegara al cielo. Y por supuesto, esto no necesariamente es literal. Más bien el autor está haciendo uso de un recurso literario, una hipérbole para exagerar algo. Es decir, esta torre sería tan inmensa que nadie que pasara cerca de ella podría pasar desapercibido y decir, no la miré. Sería visible desde largas distancias, tan imponente que captaría la atención de todos aquellos que la presenciaran. Así que lo que está diciendo el autor es que esta torre sería tan inmensa e imponente que en realidad les daría un nombre a estos hombres. Todos preguntarían, ¿quién edificó esta gran torre? Hermanos, el problema con esto, con este deseo de estos hombres fue que iba en contra del deseo o los planes de Dios desde el inicio. Estos hombres no fueron creados para promover su propio nombre y para hacerse famosos. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, verso 27, encontramos cuál es el propósito del hombre. El hombre fue creado por Dios a su imagen y a su semejanza. En otras palabras, lo que está diciendo Génesis es que el hombre sería encargado de promover el nombre de Dios o ser un reflejo de Dios. Y de hecho, después el Señor les dice, sean fecundos y multiplíquense y llenen toda la tierra. Así que el propósito detrás de lo que Dios estaba haciendo desde Génesis era que Él fuera glorificado, que su nombre fuera dado a conocer, no solo en el huerto, sino que en toda la tierra fuera dado a conocer el nombre del Señor y no el nombre de estos hombres que ahora estaban construyendo esta torre. Así que los hombres, al esparcirse por toda la tierra, debían llevar el nombre de Dios. Y vemos aquí todo lo opuesto. Vemos a hombres
asentándose en un lugar, esparciendo o tratando de esparcir su nombre. Así que estos hombres estaban yendo en contra del plan de Dios al construir sus propios planes, al ir sobre sus deseos, sobre su propio propósito, en lugar de vivir y trabajar para el propósito, para los planes de Dios que había establecido desde Génesis. Pero no solo ellos querían un buen nombre, un nombre famoso, además ellos querían no ser dispersados. Asentémonos aquí, construyamos para nosotros establecernos en este lugar. Hermanos, el mandato es vayan y llenen toda la tierra. Pero ellos dicen no, nosotros queremos un lugar para establecernos aquí, para no ser esparcidos. Así que lo que nosotros vemos, hermanos, es nuevamente a estos hombres yendo en contra de los planes de Dios. No solo porque el Señor les dijo a Noé y a su familia después del diluvio, vayan y llenen la tierra, espárzanse, sino porque estos hombres querían quedarse allí en esa tierra, poblarla y así nuevamente hacer un reino tan poderoso que fuera reconocido. Ya no solo era un nombre, era un reino. Ellos estaban tratando de edificar un reino por encima del reino que Dios había edificado. Hermanos, a lo largo de Génesis vemos esta tensión. Hombres que buscan vivir para Dios y hombres que buscan vivir para sus deseos. Dos descendencias, Abel y Caín, Sem y Can. Vemos siempre esta tensión. Hombres que buscan vivir en el reino de Dios para Dios y hombres que buscan construir su propio reino para vivir para ellos. Hermanos, el problema de la historia de Babel no es la torre, no es la ciudad. El verdadero problema son las motivaciones de los hombres detrás de estas construcciones. Esto no es algo solo de aquellos hombres. Esto es lo que vemos hoy en los hombres. Hermanos, grandes países gastando millones de dólares para construir la torre más alta. De hecho, hay un lugar muy famoso que se llama Dubái, que se dio a conocer precisamente porque construyó la torre más alta, el Burj Khalifa. Ahora ya no es la más alta, pero se dio a conocer precisamente porque construyó una de las torres más altas, 828 metros. Muy probablemente era superior a esta torre que estos hombres pretendían construir en Génesis capítulo 11. Hermanos, esta es la historia de los hombres. Buscan un nombre, buscan ser reconocidos, buscan seguir sus planes y sus deseos. Y hermanos, si hablamos de nosotros, muchas veces esta es nuestra historia. Queremos ser reconocidos, queremos seguir nuestros propios planes y deseos por encima de los planes y los deseos del Señor para nuestra vida. A veces deberíamos detenernos y preguntarnos cuál es la motivación, por ejemplo, del por qué nosotros servimos al Señor. ¿Lo hacemos porque hay un gozo en nuestro corazón de hacer su voluntad y servirle? ¿O es porque deseamos reconocimiento de los que están a nuestro alrededor? ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos en la mañana o los miércoles en la tarde? ¿Para ser reconocidos como un buen cristiano, una buena cristiana? ¿O porque entendemos que este es el plan de Dios para nosotros que somos sus hijos? Hermanos, deberíamos preguntarnos por qué es que vivimos como ahora estamos viviendo. ¿Estamos viviendo para nuestra gloria o para la gloria del Señor, para que Él sea exaltado a través de nuestra vida? Debemos ser conscientes, querida iglesia, de por qué hacemos lo que hacemos. Porque puede ser que estemos construyendo nuestro propio reino, viviendo para nuestros deseos, nuestra voluntad y no para la del Señor. Y hermanos, el verdadero peligro es que
algún día nosotros no estaremos. Algún día la generación que viene atrás se levantará y estará en lugar de nosotros. La pregunta es, ¿les estamos enseñando a vivir para el Señor? Debemos saber, iglesia, que nosotros fuimos creados para vivir para el Señor y sus planes y no los nuestros. Por muy buenos que sean, muy geniales, hermanos, los planes y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Pero qué hermoso es saber que cuando vivimos para sus planes, para su nombre, para su gloria, entonces el Señor, a través del salmista, dice: deleítate en el Señor y Él que cumplirá los deseos. Hermanos, no es como que sencillamente renunciamos a todo y vivimos vidas infelices porque estamos haciendo la voluntad del Señor. No, vivimos para Dios y Él se encarga de traer gozo y alegría al darnos aquello que nuestro corazón desea y que es piadoso. Así que, hermanos, es una razón más por qué nosotros deberíamos vivir para este Dios y no para nuestros deseos. A veces como padres no enseñamos a nuestros hijos o damos un mensaje equivocado a nuestros hijos acerca de vivir para Dios. Yo he escuchado a padres decir: estudia para que seas alguien en la vida. ¿Acaso los que no estudian no son alguien en la vida? Pero detrás de eso es: estudia para que seas reconocido o destaques o seas. Ahora, no es malo estudiar para tener una carrera, pero la motivación por lo cual lo hacemos, hermanos, sí puede ser equivocada. Hermanos, estudiemos, porque Dios puede usarte ahí donde tú estás, desempeñándote como un doctor, un contador, una maestra, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, nuestra motivación, incluso al cumplir nuestros anhelos y deseos, debería ser glorificar al Señor por encima de glorificarnos a nosotros. Hermanos, el plan de estos hombres fue egocéntrico y rebelde, pero el Señor también tenía un plan. No solo estos hombres. De hecho, tenía un plan y es el plan que prevaleció. Quiero que me acompañes al versículo 7. Dice la Escritura, hablando, verso 6, desde el verso 6, y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y eso es lo que ha comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y así los dispersó el Señor. Así que lo que vemos en estos últimos versículos de nuestro pasaje es que Dios lleva a cabo su plan. En los primeros 4 versículos los hombres planean una ciudad, una torre, pero el Señor, versos 5 en adelante o versos 6 en adelante, dice: no, nuestro plan es este, vamos, bajemos, confundámoslo. Y así el Señor prevaleció en sus planes. Es curioso, hermanos, que el verso 7, el Señor dice: bajemos ahí y confundamos su lengua. Esto es curioso, hermanos, porque el autor dice que la torre iba a ser tan grande que llegaría ¿hasta dónde? E irónicamente el Señor está diciendo: no llegó hasta el cielo. Yo tengo que descender para llevar a cabo mi plan. Es como que si el Señor de una manera burlesca estuviera diciendo: sus planes, aunque eran aspiracionales, aunque ellos se unieron para llevar a cabo esos planes, jamás podrían prevalecer contra los planes del Señor. Hermanos, es evidente la supremacía del Señor al decir que Él descendería para echar abajo el plan de estos hombres.
¿Cómo destruye el Señor el plan de estos hombres? De tres maneras que vemos en el pasaje. Número uno, como ya lo dijimos, al descender. Dios desciende y los confunde. Número dos, al esparcirlos. El objetivo de estos hombres, si tú leíste o prestaste atención a la lectura, era quedarse en esa ciudad para no ser esparcidos. Pero lo que el Señor dice es que los esparció, los confundió y finalmente ellos fueron esparcidos. Es irónico porque el Señor pudo mandar fuego, el Señor pudo mandar alguna plaga, alguna enfermedad o de manera fulminante darles la muerte. Pero irónicamente el Señor desciende y nos dice que Él confunde a estos hombres, cambia las lenguas y de manera que ellos mismos tomaron la decisión de dispersarse. Dios los confunde y ellos, al no entenderse, comenzaron a dispersarse. Así que lo que vemos es que el plan de Dios, hermanos, está prevaleciendo. Finalmente la voluntad del Señor se está haciendo. La realidad es que cuando vemos este contraste entre los planes de los hombres y los planes de Dios, hermanos, debería hacernos recordar esta gran verdad. Hermanos, los planes de Dios prevalecen por encima de los planes de los hombres. No importa cuán aspiracional, cuán grande, cuán preparado pueda ser el plan que el hombre vaya a ejecutar. Hermanos, si el Señor tiene otros planes, sus planes prevalecerán por encima de los planes de los hombres. Y la realidad es que nosotros somos especialistas en hacer planes. Yo estoy seguro que todos aquí, por al menos alguna vez, han hecho algún plan. Algunos cada día hacen planes. Y estoy seguro que también en más de una ocasión te ha sucedido que tu plan no se llevó a cabo como tú esperabas, que tuvo algunos cambios o que el Señor permitió que el plan se desarrollara de manera distinta en como tú lo hubieses planeado. Pero hermanos, si tú en medio de esos planes que construyes en tu vida, en tu familia o en medio de tu iglesia, los pones en las manos del Señor, entonces, hermanos, esos planes que hacemos, y aunque son imperfectos, pueden ser usados por Dios para su gloria y para bendición nuestra. Así que, hermanos, consideremos nuestros planes a corto plazo y nuestros planes a largo plazo, de manera que podamos considerar si son o están sujetos a la voluntad y a los planes del Señor. Nuestros estudios, nuestro trabajo. Jóvenes que están en edad de casarse, considera si tu plan al elegir la pareja que será tu esposa o esposo está en los planes del Señor. Y esto no es místico, hermanos, de que el Señor nos hable y nos diga esta es la indicada. Estoy hablando de si esa relación está avalada por la palabra del Señor. Es tan sencillo como eso, querida iglesia. Cuando hablamos de si nuestros planes están relacionados o alineados a la voluntad de Dios, sencillamente estamos hablando de no contradecir la Escritura, lo que nosotros, el Señor nos ha dejado a ti y a mí, y que tenemos la libertad de abrirla y leer si va en contra o no de su voluntad. Sencillamente eso, querida iglesia. De manera que no seamos como aquellos hombres de Babel que el Señor les permitió prosperar por algún momento, porque nos dice que comenzaron a construir. Por un momento sus planes prosperaron, pero finalmente Dios los echó abajo y sus planes prevalecieron. Hermanos, no podemos escapar de la voluntad del Señor. Si Él desea hacer algo en nosotros, Él lo va a hacer. Si Él tiene planes, Él los cumplirá. ¿Quién podrá frustrar sus planes?, dice el salmista.
hermanos, ni tú ni yo podríamos frustrar ni el más mínimo plan del Señor. Él lo llevará a cabo. Así que la mejor decisión que podríamos tomar es vivir para sus planes, porque sus planes jamás serán frustrados. En cambio, los nuestros puede ser que algún día sean frustrados si no están de acuerdo a su voluntad. Y finalmente, hermanos, hay una tercera manera en que Dios llevó a cabo su plan y prevaleció con su plan. El Señor les dio un nombre famoso. Eso es lo que ellos querían. Pero irónicamente no fue el nombre que ellos deseaban. Ellos querían hacer una torre inmensa para ser reconocidos y decir, tal lo hizo. Pero lo que nos dice es que el plan de Dios fue mucho mejor. Les dio un nombre, pero no para ser recordados como los que edificaron la torre, sino aquellos hombres que fueron dispersados por Dios por actuar egoísta y rebeldemente en contra de ellos. Ciertamente estos hombres recibieron un nombre famoso que significa Babel. Y hermanos, Babel significa sencillamente confusión. Ellos fueron confundidos. Y de hecho, cuando nosotros escuchamos Babel, recordamos no solo la torre, sino como Dios confundió a los hombres. Es como si el Señor nuevamente, de manera pintoresca, estuviera mostrando cuán superior es a los hombres y cuán superior son sus planes. ¿Quieren nombre famoso? Ahí les va su nombre famoso. De hecho, Babilonia está conectada desde sus inicios con la tierra de Babel. De hecho, Babel es Babilonia. A lo largo de la historia de la redención vamos a encontrar a este reino que busca prevalecer por encima del reino de Dios. De hecho, vamos a Génesis. ¿Y cuál es el canto o por qué es el canto del pueblo de Dios? Porque la gran ramera Babilonia ha caído. A lo largo de toda la historia, este reino intenta levantarse y prevalecer. Pero hermanos, la historia ya está resuelta. Este reino jamás prevalecerá. El reino de Dios prevalecerá para siempre. La gran ramera caerá. Apocalipsis capítulo 19. Todos se gozan, hay alegría, vengan, entremos, porque después de este hecho de que Babilonia caiga, va a haber una gran fiesta, la cena del Cordero, las bodas del Cordero. Así que, hermanos, lo que vemos a lo largo de toda la Biblia es que solo el reino de Dios prevalecerá para siempre. Hermanos, esta es una razón más para nosotros vivir para los planes del Señor y para sus propósitos. Aquellos hombres debían hacerlo porque fueron creados por Dios. Pero nosotros no solo fuimos creados por el Señor. Hermanos, nosotros hemos sido salvados por el Señor. Cristo ya vino, dio su vida por nosotros, nos ha salvado, redimido y ahora nos ha hecho parte de este reino que prevalecerá. Y hermanos, las personas que viven en este reino, que caminan en este reino, se caracterizan no para vivir para sus propios planes y deseos, sino para Dios. Así que, hermanos, vivamos de esta manera, dignos de este reino al cual hemos sido llamados, porque la Escritura es clara en decir que ahora nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes, de este reino que va a prevalecer por la eternidad. Pero no solo porque hemos sido salvados, porque en su misericordia, hermanos, esto no es el final de la historia. Vemos a una ciudad siendo esparcida en Génesis capítulo 11. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, encontramos todo lo opuesto. Encontramos que en el día del Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar todos en lenguas. Y todos los presentes entendían
el mensaje en su propia lengua. Allá fueron confundidos, pero aquí el Señor les dio entendimiento para poder escuchar el evangelio y pudieran venir a la salvación y a este reino inconmovible. Hermanos, el mismo Dios que confundió la lengua de aquellos hombres para esparcirlos, es el mismo Dios que ahora en el Pentecostés está dando todo lo necesario para que en toda lengua sea escuchado su evangelio. Y finalmente llegamos a Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y encontramos no solo que un grupo fue reunido, sino que encontramos ahora un pueblo. ¿De qué? Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Así que en su misericordia, este Dios que esparció en Génesis ahora reúne a su pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, para hacerlos un reino. Hermanos, con mayor razón nosotros deberíamos vivir para este Dios que ha mostrado su misericordia y su bondad para nosotros, y que sus planes van a prevalecer por encima de los hombres. Pero también deberíamos recordar que este Dios también llevará a cabo un juicio más, que no solo esparcirá a los hombres, sino que los castigará duramente a aquellos que vivan para sus propios deseos y planes. Apocalipsis 19, versos 17 al 21. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres, de esclavos pequeños y grandes. Y verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba del caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Hermanos, el punto no es que solo los planes de aquellos que van en contra de Dios serán frustrados. El punto es que Dios traerá un juicio para ellos y será severo. Hermanos, yo oro que podamos examinar nuestra vida en nuestro corazón y podamos asegurarnos que lo que estamos haciendo, la manera en cómo estamos viviendo, es para nuestro Dios y para su gloria. Que estamos viviendo para su nombre y no para nuestro nombre. Que estamos viviendo para hacer sus planes, no nuestros propios planes. Y hermanos, si en medio de esa lucha, porque a veces es una lucha entre hacer nuestros planes y los de Dios, recuerda que no puedes hacerlo solo, pero recuerda que el Señor te ha capacitado para hacerle. Te ha dado su espíritu para que puedas vivir para Él conforme a su palabra. Pero no solo eso, hermanos. Recuerda que aquellos que vivan para el Señor finalmente sí van a recibir un nombre, y un nombre más glorioso, y un nombre mucho más famoso que cualquiera que pudiéramos hacernos de este lado de la eternidad. Porque ese nombre, querida iglesia, será conocido por nuestro Dios. Quizás no sea conocido por la multitud que nos rodea, pero hermanos, cuán provechoso será que algún día nosotros podamos ser conocidos y reconocidos por el Señor a través de ese nombre que Él nos dará. Juan 17, 26. Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17, y con este terminamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le dará del maná escondido, y le daré
una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, que trabajemos para la gloria del Señor, que vivamos para recibir ese nombre que será conocido por nuestro Dios. El Señor nos ayude a vivir para sus planes y no para los nuestros, porque tú y yo hemos sido salvos para vivir para nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que tú nos permitas ver con claridad nuestra vida. Permita, Señor, ver nuestras motivaciones, examinarlas y en medio de eso, Señor, desarraigar aquellas que van en contra de tu palabra. Es fácil, Señor, ser arrastrados por nuestros deseos, nuestros planes y empezar a vivir para nuestro propio yo y nuestros reinos. Señor, no queremos erigir, levantar, construir un reino propio que no prevalecerá. Queremos trabajar y vivir para ti, para el reino en el cual nos has puesto por pura gracia. Porque este reino es el reino que va a prevalecer y que no tendrá fin. Señor, danos de tu gracia para vivir haciendo tu voluntad, para incluso, Señor, renunciar a nuestros deseos y planes egoístas que en ocasiones puedan levantarse en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, como matrimonios a vivir para tu gloria, no para la nuestra, no para nuestra felicidad, nuestros deleites, nuestros anhelos, sino para hacer la voluntad que tú has establecido en tu palabra, Señor, en medio de nuestro matrimonio. Hombres que amen a sus esposas, mujeres que se sometan de manera que reflejemos tu gloria y tu nombre sea anunciado. Hijos, Señor, que obedezcan a sus padres y padres que amen a sus hijos y los instruyan en su palabra de manera, Señor, que podamos ser una iglesia que camina haciendo tu voluntad y tus planes. Señor, obra en cada uno de nosotros, porque en nuestras fuerzas es imposible, pero por tu gracia y en tu fuerza, Señor, podemos hacerlo. Te lo rogamos en tu precioso nombre. Amén.